Un nuevo foco de tensión se enciende en América del Sur. Esta vez, no se trata solo de discursos encendidos o sanciones económicas. Hablamos de buques de guerra en el Caribe, de sobrevuelos militares, de recompensas millonarias y de acusaciones de narcotráfico al más alto nivel. El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado hasta niveles que hace unos años parecían impensables. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Y qué consecuencias podría tener esto para toda la región? Pues ponte cómodo, que te lo cuento todo. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela y Estados Unidos fueron aliados cercanos, muy cercanos. De hecho, en 1902, cuando potencias europeas como Alemania, el Reino Unido e Italia bloquearon las costas venezolanas exigiendo el pago de una deuda, fue Estados Unidos quien intercedió y evitó que aquello se convirtiera en un conflicto mayor. Era la época en que Washington empezaba a aplicar la doctrina Monroe a rajatabla, América para los americanos. Y poco después llegó el petróleo. En 1914 se descubren grandes reservas en Venezuela y el gobierno de Juan Vicente Gómez no dudó en otorgar concesiones generosas a empresas estadounidenses. Así, mientras Venezuela se llenaba de inversión extranjera, Estados Unidos aseguraba un suministro estratégico de crudo. Todos contentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta alianza se hizo todavía más fuerte. Venezuela no solo fue un proveedor crucial de petróleo para los aliados, sino que también expresó públicamente su apoyo a Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor. Y con la llegada de la Guerra Fría, ambos países se mantuvieron alineados, compartiendo un profundo anticomunismo. Incluso después del retorno a la democracia en 1958, Venezuela siguió siendo un ejemplo para la región y un socio confiable de Washington. Todo parecía ir sobre ruedas. Para finales de los años 90, Venezuela exportaba la mayor parte de su petróleo a Estados Unidos y compraba muchos productos norteamericanos. Había acuerdos, estabilidad y pocos roces. Pero en 1998 todo cambió. Ese año los venezolanos eligieron a Hugo Chávez como presidente, un carismático exmilitar, conocido por haber intentado un golpe de Estado 6 años antes. Su llegada al poder rompió el molde. Con un discurso populista, nacionalista, fuertemente antiimperialista y de izquierdas, Chávez giró el timón por completo. Rápidamente se acercó a Fidel Castro, condenó la política exterior estadounidense y empezó a construir un proyecto bolivariano que tenía más en común con La Habana que con Washington. Y aquí empezó el deterioro. Mientras Estados Unidos intentaba aislar al régimen cubano, Chávez enviaba petróleo barato a la isla y elogiaba públicamente a Castro. Además, buscó tener más protagonismo en la política internacional. En el año 2000, por ejemplo, realizó una gira por los países de la OPEP para coordinar estrategias y subir el precio del petróleo. Incluso visitó a Saddam Hussein en Irak, siendo el primer jefe de Estado que lo hacía tras la Guerra del Golfo. Un gesto que, como puedes imaginar, no cayó nada bien en la Casa Blanca. Y aunque el petróleo seguía fluyendo hacia Estados Unidos, Chávez dejaba claro que su prioridad no era complacer a Washington, sino tener un precio más alto por barril. Todo esto mientras fortalecía lazos con Irán, Rusia y China. Mala combinación para una relación que ya venía tensa. Suscríbete si te gusta el video porque la historia se va a poner aún más intensa. En abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado en Venezuela. Chávez fue derrocado por apenas 48 horas y reemplazado por un gobierno de facto. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Estados Unidos estuviera involucrado directamente, lo cierto es que el gobierno de George W. Bush aplaudió públicamente a los golpistas, algo que, como era de esperar, enfureció a Chávez y radicalizó aún más su postura. Desde entonces lo vimos llamando burro a Bush, expulsando embajadores y utilizando su programa televisivo para atacar a Estados Unidos con todo tipo de frases provocadoras. Chávez falleció en 2013, pero el conflicto no murió con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó tanto el poder como la tensión con Washington.
En sus primeros años, muchos se preguntaron si bajaría el tono, si intentaría recomponer la relación. La respuesta fue un rotundo no. En 2013, ofreció asilo político a Edward Snowden, el exagente de la CIA buscado por Estados Unidos. Un gesto simbólico pero potente. Y después, en 2014 y 2015, el país vivió fuertes protestas opositoras. Las imágenes de represión policial y violaciones de derechos humanos recorrieron el mundo. En respuesta, el Congreso de Estados Unidos aprobó sanciones contra funcionarios venezolanos. Y en marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense. Fue la antesala de un periodo de sanciones cada vez más duras. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 endureció aún más la situación. Trump no se andaba con rodeos. Para él, Maduro era una mezcla entre dictador y narcotraficante. Su estrategia fue de máxima presión. Sanciones económicas, congelación de activos, bloqueo comercial. El objetivo era claro: asfixiar al régimen. En 2019, el conflicto dio un nuevo giro cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, apoyado por la Constitución. Washington lo reconoció de inmediato como presidente legítimo, al igual que decenas de países. Maduro, por supuesto, lo vio como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Y como respuesta rompió relaciones diplomáticas, expulsó a los diplomáticos estadounidenses y cerró la embajada. Las relaciones entre ambos países quedaron completamente rotas. A partir de ese momento, cualquier contacto fue indirecto, a través de terceros países o mediante canales muy limitados. Pero lo más grave vino después. Estados Unidos impuso un embargo petrolero total. Ninguna empresa estadounidense podía comprar petróleo venezolano ni negociar con PDVSA, la petrolera estatal. Para un país que dependía casi por completo de esa fuente de ingresos, fue un golpe brutal. La economía venezolana, ya en crisis, entró en caída libre. Hiperinflación, escasez, colapso de los servicios básicos, todo se agravó. Sin embargo, Maduro no cayó. Se atrincheró con el respaldo de Rusia, China, Irán y Cuba. Y lo que parecía un plan para derrocarlo en pocos meses terminó en un estancamiento prolongado. Pero el 2020 trajo un nuevo episodio inesperado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de liderar un cartel de narcotráfico. Ofreció $15 millones por información que llevara a su captura. Algo insólito. Nunca antes se había ofrecido semejante recompensa por un jefe de Estado en funciones. Ese mismo año ocurrió la famosa Operación Gedeón, un intento fallido de invasión por parte de un grupo de mercenarios que pretendían capturar a Maduro. Entre ellos, había 2 exsoldados estadounidenses. Fueron capturados de inmediato. Para Maduro, era la prueba de que todo era un complot de la CIA. A comienzos de 2021, Joe Biden asumió la presidencia. Algunos pensaban que llegaría a un enfoque más moderado. Pero en esencia, la política hacia Venezuela no cambió demasiado. Las sanciones se mantuvieron, el reconocimiento a Guaidó siguió en pie. Y aunque hubo intentos diplomáticos de negociación, no se lograron avances significativos. Y entonces llegó la guerra de Ucrania, la crisis energética global y un pequeño cambio de postura. Estados Unidos necesitaba petróleo. Así que en 2022, la Casa Blanca permitió a Chevron reanudar parcialmente sus operaciones en Venezuela. Fue una excepción, más táctica que política, pero dejó claro que, aunque la presión seguía, había espacio para ciertas maniobras si las circunstancias lo exigían. Y así llegamos a los años más recientes, donde todo se ha acelerado peligrosamente. En 2024, Nicolás Maduro permitió unas elecciones presidenciales, al menos en teoría, porque en la práctica fue un fraude absoluto. Sin transparencia, sin garantías y con la oposición prácticamente anulada, Maduro se autoproclamó vencedor sin presentar una sola prueba sólida.
Muchos líderes opositores tuvieron que volver a la clandestinidad, otros fueron perseguidos y el sistema electoral quedó, una vez más, completamente desprestigiado. Y entonces volvió Trump. Su segunda administración llegó con un enfoque aún más agresivo. Si en su primer mandato había apostado por sanciones y aislamiento, en este segundo no perdió tiempo en demostrar que venía con una agenda más dura. En agosto de 2025, Washington ordenó un despliegue militar sin precedentes en el Mar Caribe, muy cerca de las aguas territoriales venezolanas. En apenas unas semanas, Estados Unidos posicionó 8 buques de guerra en la zona, incluyendo destructores y buques de asalto anfibio, con más de 4.000 soldados listos para actuar. A esto se sumaron aviones de vigilancia tipo P-8, helicópteros, drones y hasta se reportó la presencia de un submarino nuclear en la región. Todo un músculo militar que no se veía en esas aguas desde la Guerra Fría. Oficialmente, la Casa Blanca aseguró que se trataba de una operación antinarcóticos para frenar las rutas de tráfico que, según informes de inteligencia, parten desde Venezuela y terminan en las costas de Florida, Texas y otros puntos estratégicos. Sin embargo, no faltan quienes creen que ese despliegue es mucho más que una simple operación contra el narcotráfico. Y la cosa no se quedó ahí. Poco después, Estados Unidos bombardeó 2 narcolanchas venezolanas, alegando que estaban vinculadas al Tren del Agua, una organización criminal señalada como parte del entramado del narcotráfico venezolano. Para el gobierno estadounidense fue un golpe quirúrgico. Para el régimen de Maduro, una provocación imperialista.